el teléfono, podés Buenas. también. Ahí. Ahora Ian. sí. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, disculpe, estamos aquí en Magdalena, estamos en la chacra de don Alberto Vuela. Bien, bien. Los chicos reconocieron la voz. Se escuchaba. Sí, se escucha. Bueno, estaba afilando las cuchillas. Bueno, me parece perfecto. Nos estamos dando el lujo con don Alberto de estar tomando unos mates acá, contemplando este hermoso atardecer en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bien, me parece perfecto conectar con lo exterior un momento, ¿no? Y es que toda nuestra vida interior, si no tiene una expresión manifiesta en el exterior, todo es un reflejo. Sería rezar. Y sería rezar en vano, porque nuestra fe es por obras. Bien, coincido. Bueno, ahí ya estoy transmitiendo. Hay alrededor de 80 personas en este momento, creo yo. Se me va a actualizar ahora nuevamente. Pero bueno, la idea era hablar un poquito, mira, se me está torciendo la escarapela. La idea era hablar un poquito de todo, ¿no? Respecto al nacionalismo, a la identidad argentina, un poquito a las ideas que usted evoca, ¿no es cierto? Y a ver si por ahí se puede llegar a alguna confluencia en el debate, ¿no? No sé qué le parece a usted. Sí, yo le agradezco mucho a usted, que es un joven argentino, nacionalista, que llevo a través de Tony Muollo, uno de los productores y operadores del mercado central argentino. Nosotros somos todos gente de trabajo, de la producción. Y en la producción industrial de la cual yo vengo, como soy técnico mecánico en máquinas herramientas y especializado en soldadura y en mecanizado, bueno, tengo vínculo con otros argentinos de la producción que están en otras áreas que no son las mías, pero que alcanzamos un entendimiento en común como argentinos. Por supuesto. Fíjese usted qué bendito que es este encuentro, porque nosotros hoy nos hemos venido a Magdalena, hemos llegado a la mañana, Magdalena sur de la provincia de Buenos Aires, más bien tirando a Atalaya, en la desembocadura de lo que es la bahía del Río de la Plata, en la chacra del filósofo Alberto Vuela, que es donde estamos en este momento, bueno, después de una linda mañana, un lindo mediodía, una hermosa tarde y un anochecer que estamos compartiendo con ustedes. Para nosotros esto es una alegría muy, muy grande. Bien. Para mí lo mismo. La verdad que me sorprende que haya alguien accedido, digamos, de la esfera, digamos, un poquito alta del tema de la política, a debatir con ideas frescas, ¿no es cierto? Con ideas frescas que nos presenta el ímpetu de la juventud, ¿bien? El ímpetu fresco de la juventud. Quizás tengamos algunos, creo que todos adoramos a la patria por encima de todo, ¿no? A Dios y a la patria, pero quizás haya algunas pequeñas injerencias en las que quizás no estemos de acuerdo y quizás haya muchas confluencias, porque al fin y al cabo toda idea nacionalista y toda idea virtuosa desemboca en la patria. ¿No es cierto? Sí, seguramente. Nosotros... Ahí usted decía que trabajaba en la industria. Yo hasta hace una semana, aunque no lo crea, era gastronómico. Tengo 22 años. Me fui de mi casa a los 19. Y ahora, hace una semana cambié, que usted trabaja en la industria metalúrgica. Hace una semana cambié a la industria metalúrgica. Qué bueno. Bueno, pasaste de la gastronomía a la metalúrgica.
Así es, ¿Qué así estás es. haciendo? ¿En qué fábrica estás? ¿En qué taller estás? En una distribuidora de hierros, acá en Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata. Bueno, está bien. Así es. Me Los ofrecieron, proveedores. el muchacho con el que hablé me ofreció que el debate sea presencial, pero bueno, por temas de tiempo, trabajo y de economía no se me presenta la oportunidad, así que en algún otro momento Ah, quizás nos volvamos a encontrar. seguro. Gracias, Alberto. Tony Muollo te habló. No, no Porque, sé quién es porque es otra cuenta, digamos, con otro nombre. no, porque Tony me habló de vos. Esa es la realidad. Tony me dijo, me dice, hay un muchacho, Ian, que es interesante, que yo lo sigo, lo escucho. Y me dijo, sería bueno que haya una comunicación. Ian y Tony, que son muchachos de la misma generación. Vos andás por los 30, me imagino. 22, 22. 22, bueno, sos repibe. Así es. Sos repibe. Bueno, Tony anda en los 30, yo estoy en la edad de sus padres. Es un choque generacional, ¿no es cierto? No, un choque no, un No, bueno, un encuentro. choque no. Un encuentro generacional. Quizás con ideas de la vieja política y frente al ímpetu fresco de la juventud, ¿no es cierto? Que es lo que portamos nosotros. Sí, no, para nosotros lo viejo y lo nuevo no son categorías que en la política sean válidas. Para nosotros existe lo que es vigente. Puede ser, puede ser. Bueno, Y nadie me puede gustaría. decir que Aristóteles ni sea nuevo. No, claro, hay cosas que son eternas, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Sí, además hoy venimos especialmente motivados porque a la mañana mientras estábamos viajando en la ruta estábamos leyendo a uno de los doctores de la Iglesia Católica Argentina que es San Juan Crisóstomo. Crisóstomo. Así que venimos especialmente cargados hoy. Bien, bien, me parece perfecto. ¿Usted es católico? Soy un cristiano cimarrón, tampoco yo me puedo asignar para mí mismo cosas que no poseo. Bien, yo soy católico apostólico romano. Y no, o sea, digamos, con una perspectiva un tanto diferente, ¿no es cierto? Quizás pre-Concilio Vaticano II, algunos muchachos dicen que estoy más alineado con el sedevacantismo, pero la figura principal es Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo que es nuestro Salvador, por Nuestro encima Señor y de todas las Salvador. cosas, nuestro Señor, nuestro Salvador, y por encima de todo, al cual es no solamente nuestro Maestro, sino que por encima de este mundo, lo que es la vida interior y la vida espiritual de los argentinos, constituye para nosotros eh, el camino de integración nacional, Exactamente, eh, sí. porque los argentinos somos cristianos, Este y país, yo, yo que soy nacional justicialista, entiendo que el nacional justicialismo, que el peronismo, eh, es un cristianismo criollo. este país se ha construido bajo el recio temple de la cristiandad. Como todo Hispanoamérica. Exactamente. Bueno, quería hablar un poquito de la identidad argentina. ¿Qué es lo que es para usted representado bajo la idea o el concepto de la identidad argentina? Es una de las cosas, el concepto de la identidad es una de las cosas que ponemos por sobre casi todo el resto de las cosas. Y acá los muchachos, tanto yo como quienes me siguen, reivindicamos la exaltación de la identidad argentina. Sí, por supuesto, nosotros somos criollos, es la forma de
nombrarnos a nosotros mismos, ni tan indios ni tan españoles. Y este encuentro que se ha dado a partir de lo que es el descubrimiento de América o la conquista de América, como se le quiera mejor llamar, constituye una raza, que es una raza única, que es la de los argentinos y la de los iberoamericanos, porque también cuando decimos iberoamericanos, también arrimamos al Brasil con nosotros, porque es conveniente continentalmente y en la unidad de una ecúmene. Y ese ecúmene responde a un etos. Ese etos que no solamente son costumbres, que no solamente son hábitos, sino es una profunda cultura que tiene esta raigambre, ¿no? Hay un enraizamiento de la catolicidad, de esa España de Castilla y Aragón, que en estas tierras enraiza y da esta raza que somos los criollos. Bien, Eso tiene en ese caso yo estoy de acuerdo. Si bien hay quizás una pequeña inflexión entre lo que usted llama la patria grande y lo que yo considero la exaltación de la patria chica, ¿no es cierto? Porque la Argentina particularmente, a diferencia de muchos escenarios en el Cono Sur, tuvo un proceso un poquito diferente. Tuvo un proceso un poquito diferente que yo considero que se divide en conquista, colonización, mestizaje y blanqueamiento. ¿Por qué hablo de blanqueamiento? Por un aluvión que duró 3 siglos desde el Imperio Español. Es decir, la sangre imperial, lo que usted llama la gesta de Castilla y Aragón, que yo reivindico el heroísmo de los conquistadores, y eso creo que usted como un estudioso de Perón, creo que estará de acuerdo. Perón habla en Hispanidad y Romanidad en América. Perón habla de que cada paso dado por los conquistadores creaba un nuevo destino, ¿no es cierto? Y aunque Juan Domingo Perón no sea un santo de mi devoción, considero que ese es el heroísmo expresado en la conquista. Creo que la gesta española en las Américas, la gesta del Imperio en las Américas, es una de las gestas más heroicas que vieron los últimos siglos, comparable incluso a las grandes gestas de la Edad del Bronce. Pero bueno, lo que sucede acá en Argentina es que además de haber un proceso de blanqueamiento que no sucedió, por ejemplo, en los países más centroamericanos o más tirando a Bolivia y Perú, y resulta que me encuentro algunos censos del Virreinato del Río de la Plata que me dan el pie y la razón, y es que en las intendencias rioplatenses el porcentaje de mestizaje era casi nulo, mientras que en la intendencia de Cochabamba era donde se encontraba el mayor porcentaje, ¿no es cierto? Que para el año 1776 era un 40% de castizos y un 30% de mestizos. Estamos hablando en el noroeste argentino. Entonces, sí considero que es un crisol de razas, pero uno también tiene que comprender cuando hablamos analógicamente de una pared de ladrillos, no decimos que es una pared de ladrillos y cemento, decimos que es una pared de ladrillos, ¿no? Porque es lo que más porcentaje tiene. Y después considero que Argentina no es iberoamericana, sino ibero-romana. De hecho, tenemos el perfeccionamiento, tenemos la síntesis de Europa en América. Esa es la idea que yo sostengo. Bueno, yo no sé tanto de eso. Soy más bien un curioso y busco aprender y conocer, cultivarme en esos aspectos. Pero lo que entiendo es que para nosotros la concepción de raza no está dictada estrictamente por la genética. No.
sino que más bien está dictada por el proceso de enraizamiento que se da en nuestro continente y que la figura arquetípica del hidalgo español constituye una especie nueva, que somos los criollos. Por supuesto que los argentinos tenemos, además de lo que es la Hispanoamérica, después vinieron los alemanes, los polacos, los húngaros, los rusos, los ucranianos, los vascos. Vamos a hablar en serio. ¿Usted es vasco? Yo soy Martín Miguel Ayer. No soy vasco. Soy Martín Miguel Ayer. De Aragón. Bien. De Aragón. Del pueblo Ayerbe. Y en el cual del castillo Ayerbe. En el pueblo de Aragón. En el pueblo Ayerbe de Aragón. Donde Fernando. Y junto con los castellanos de Isabel. Así que el linaje es ese. Sí, yo también soy descendiente de el adelantado de la corona española en el Río de la Plata. También Juan Torres de Vera y Aragón. Ah, mira. Mira qué bien. Así que seguramente tenemos parientes en el pasado. Quizás puede ser. Entonces, lo que sostenemos sobre la identidad... Aragón es un pedacito de España que está para ubicarlo geográficamente, ¿no? Para aquellos queridos compatriotas que están en este momento formando parte de esta conversación, entre el norte, que serían los vascos, y podríamos decir el sur, que tampoco es el sur, porque viste cómo es la península ibérica. En realidad, ese norte y ese sur parecieran ser un oeste y un este. Exactamente, sí. Porque eso que nosotros decimos geográficamente norte es un noroeste, que serían los vascos, y abajo estaría Barcelona. Abajo estaría, bueno, en el medio hay una feta, hay una franja que sería Aragón, y hacia el centro estaría Castilla. Bueno, de ahí venimos, nuestro linaje, nuestra estirpe viene de ahí. Pero, sin embargo, más allá de todo eso, que nosotros podemos hablar del linaje, de nuestros antepasados, incluso situar a través de nuestro propio apellido un origen, hay algo que está mucho más allá de todo eso. Porque acá a la Argentina vinieron rusos, polacos y alemanes. Y los rusos, polacos y alemanes son tan argentinos como nosotros. Son tan hispanoamericanos o iberoamericanos como nosotros. Y uno podría decir, bueno, pero los alemanes pertenecen a otra ecúmene. Puede ser. Son los pueblos nórdicos, ¿no? Sí, es una... Yo tengo amigos alemanes que son de la sabiduría hiperbórea. Pero eso no quiere decir que no sean de Cristo. No, lo que pasa es que ellos... hay mucho en común entre Cristo y la sabiduría hiperbórea. Es que, bueno, por supuesto, ellos lo nombran de otra manera, que a mí mis compañeros católicos preconciliares me aconsejan no nombrar como es. Porque algunos van a sentirse ofendidos si nosotros nombramos a Cristo como lo nombran los hiperbóreos. Pero yo creo que no hay que dividir, sino que Cristo es unidad. Exactamente, la unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Si no, nosotros estamos en el proceso de fragmentación que busca el inglés. Eso es verdad. Hubo en los últimos siglos
un fenómeno de decadencia global acelerado por algunos enemigos de la patria, ¿no es cierto? Este proceso de decadencia global se encargó de destruir y de ultrajar los valores eternos. Y entre aquellos valores eternos también se encuentran los valores fundadores de nuestra patria, ¿no es cierto? Aquellos son, como venimos hablando, el heroísmo, el sentido de trascendencia, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas más, como son la familia, la voluntad, ¿no es cierto? Creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, serán los hiperbóreos aquellos que digan Cristo es Lucifer. Para nosotros quizás nos resulta extraño eso. Para muchos compañeros nuestros eso es una herejía. Pero me parece que no es el tiempo de la Argentina para andar dividiendo en esos términos, porque hay que unirse frente a las acechanzas del enemigo, ¿no? Hay una palabra que está en el Evangelio, en Saulo de Tarso, Efesios 6:10, que manifiesta Nuestra lucha permanecer, no es hermanos, contra... no es contra sangre ni contra carne. Permaneced, hermanos míos, unidos en el Señor, porque esta no es lucha ni contra sangre ni contra carne, esta es una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de regiones celestes. Y contra los reyes de las tinieblas de este mundo. Sí, y pedimos la armadura de Dios para llegar al final, aunque el día sea malo, fuertes y consolidados contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Y pedimos los pies bien calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, la verdad bien ceñida a nuestros lomos. Le pedimos a Dios el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y la espada, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre con toda oración por el Espíritu y por los santos, a fin de que se nos sea dada palabra para llevar con denuedo el misterio del Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me parece que está para nosotros una palabra que es aquella que nos va a permitir enfrentar aquellas acechanzas que en este momento se ciernen sobre la patria argentina. Y eso requiere de un acto de unidad muy profundo, en el cual quizás con los que no son iguales que nosotros tengamos que tener la virtud del encuentro, que está basada en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y principalmente el amor. Y sobre todo la humildad, ¿no? Más allá de que los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, no esté considerada como una virtud teologal, pero la humildad frente a la soberbia del ángel caído, nosotros sentimos. Yo esto lo hablaba con Alberto Huela y le preguntaba, porque nosotros cuando hablábamos de las virtudes teologales, las virtudes cardinales y las virtudes gauchas, le preguntaba, ¿no?, al maestro: Alberto, ¿cómo es esto que está considerada una virtud teologal o cardinal? Los doctores de la iglesia no lo consideran una virtud teologal. Platón en la República no lo considera una virtud cardinal. ¿Y dónde queda la humildad? Que son las conversaciones reales que tenemos entre criollos, porque esto no es, nosotros no queremos hacernos ni los sabios, ni los entendidos, no nos interesa eso. Lo que queremos es verdaderamente conocer, impactarnos, dejarnos impactar por el Espíritu. Queremos nosotros ingresar a la patria del Espíritu, que no es pedir permiso, sino conquistar la patria del Espíritu.
Exactamente, en eso Y, estamos de acuerdo. y Alberto me decía, pero está bien, me dice, porque la humildad, ¿qué es el ángel caído? La soberbia. Y, y lo Exactamente. contrario del ángel caído, y bueno, la humildad del espíritu del hombre. Entonces me dice, bueno, son virtudes que son intercambiables, que son múltiples. Me dice, vos dale para adelante. Porque si es de buen corazón, quizá no sea perfecto filosóficamente o quizá no sea perfecto teológicamente, pero es posible que tenga cierto signo de verdad. Entonces nosotros Lo- no estamos buscando desde nuestra imperfección hacer una doctrina política. ¿Me entiende usted, Ian, lo que digo? Entiendo, sí entiendo. Este país va a ser llevado a la catástrofe por las almas dormidas. Hay una solución para todo esto, ¿no? Como diría, por ejemplo, uno puede buscar enemigos, ¿no es cierto? Uno puede buscar enemigos por todos lados y podemos encontrarlos a los enemigos, pero hay una pequeña cuestión. Podemos tener enemigos por debajo, los que están debajo de nuestro nivel, podemos tener enemigos digamos, como es la inmigración no controlada, la inmigración ilegal, los delincuentes. Podemos tener enemigos a nuestro nivel, como son los políticos corruptos. Podemos tener enemigos por arriba, como son la judaización de la sociedad, los intereses anglo-sionistas, la masonería. O podemos no buscar enemigos, sino encontrar una solución legítima y total y fundamental, ¿no es cierto? Que es no odiar sino amar, ¿no es cierto? Amar lo propio. Amar lo propio y exaltar la identidad argentina es la solución a todos los enemigos, es la idea que yo sostengo, ¿no es cierto? Se puede resumir en una pequeña frase, ¿no es cierto? Que dice, toda pasión debe transformarse en compasión y dejar al tipo de malas obras, dejarlo al descubierto frente a la luz, ¿no es cierto? Se resume en una frase, ve y trabaja en la viña, ve y trabaja en la viña en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Creo que en eso se resume. Bueno, es una muy hermosa palabra la que vos decís, la que estás compartiendo con todos nosotros y bueno, hoy a la mañana eh, nosotros estábamos leyendo mientras viajábamos a Magdalena desde La Ferrer, desde La Matanza. Andamos mucho nosotros en la ruta, ruteamos mucho. Pasamos a veces más tiempo arriba de una camioneta y de un auto que haciendo las cosas que venimos a hacer. Y estuvimos compartiendo una de las misas de de San Juan Crisóstomo. Así que estamos con una carga espiritual ultra violenta, la cual, Muy grande. Considero igual, Ayerbe, yo considero que en cuanto a lo teológico no tenemos muchas diferencias. Quizás las discrepancias se den en lo terrenal, en la política, ¿no es cierto? En las ideas políticas. En cuanto a lo teológico, estoy muy de acuerdo y creo que no somos muy diferentes. Yo también creo en el catolicismo exaltado, no en el catolicismo pobrista, en el verdadero catolicismo, ¿no? Del cual desciendo. Nosotros descendemos de una idea de catolicismo exaltada, que forma una idea heroica de la vida, un sentido solar y trascendental de la vida misma, ¿no es cierto? Eso es, ese es el ideario de nuestra estirpe. Y quiero pasar a lo terrenal unos momentos y hablar de una idea identitaria. Yo principalmente traigo al debate la idea de una reivindicación de la identidad argentina conformada por 4 o 5 aspectos. ¿Vamos hasta ahí? sí, Esos aspectos son nuestro origen genético y espiritual, bien,
Yo sostengo, tengo, digamos, un revisionismo del ADN argentino, he hecho, pero además esa idea espiritual, ¿bien? Ese origen espiritual. ¿Cuál es ese origen espiritual? Que Argentina es descendiente directo del Imperio Romano. Y en ese caso muchas veces pongo al escenario de Malvinas, ¿no? A la gesta heroica de Malvinas. Y se puede tomar como alegoría romántica, nuevamente como alegoría romántica, repito, que la gesta de Malvinas es el último enfrentamiento bélico entre el Imperio Romano y Britania, por ejemplo, ¿no? Suelo tomar esa idea, que es una romantización, ¿no es cierto?, de la gesta de Malvinas. Pero bueno, entonces compartimos un origen genético y un origen espiritual. Compartimos también un inconsciente colectivo, que vos me dijiste la palabra arquetípico hace un rato, así que considero que conocés de lo que hablo. Compartimos un inconsciente colectivo, como nación. ¿Bien? Porque sabemos que la palabra nación ya deviene de la idea de una estirpe, gente que comparte un origen ancestral. Ahora pasemos del origen y vayamos a la lengua. También tenemos una lengua que es descendiente directa de las lenguas romances como es el aragonés, el asturleonés y el castellano medieval. El castellano rioplatense es una doble síntesis románica o romance, porque es descendiente del castellano medieval mezclado ¿cómo se dice? Con conceptos del italiano, moldeada por el italiano. El tono inclusive está moldeado por el italiano. Hablamos una lengua con Sí, más de claro. 200. Acá en la Argentina llegaron cerca de 14 millones de tanos Así es. y esa modificación es sustancial. No se puede pensar solamente la hispanidad sola como si esto fuera que nosotros somos españolitos. No, nosotros tenemos, quiero decir esto, nosotros tenemos, porque esto tiene que ver con el porvenir. De dónde venimos está claro, pero también los argentinos somos una comunidad de destino. Y esto es lo más Bien, importante de todo, la comunidad de destino, porque ser argentino es un vitalismo. me gusta Nuestra por dónde identidad va. nacional es un vitalismo. Nosotros no estamos quietos, no somos quedos. Y ese vitalismo tiene dos canales de comunicación que son los que hay que reconstituir para salir de este extrañamiento en el cual estamos viviendo. Uno es la península ibérica, que es el canal de reintegración a nuestro origen, y el otro es Roma, porque nosotros somos herederos de la cultura y filosofía de los griegos, del derecho de los romanos y su concepción de la persona singular e individual de los romanos, porque eso es un aporte propio de Roma, que no es la idea de ciudadano, sino la concepción de la persona singular, que después eso se termina de fundir en el crisol a partir de la cristiandad. Entonces, es Cristo, es Roma y es España. Pero a través nosotros Bueno, de Roma, nosotros tenemos un vínculo con Europa en general, porque, pero es a través de Roma el vínculo con Europa. y a través de España, cabe destacar que a través de España también llegamos a Roma, y no solo a Roma, sino a Germania. Argentina es una síntesis muy interesante porque es la misma idea que se da románticamente en el Sacro Imperio. Bien, es la unión de dos almas, el alma romana y el alma germana, antiguamente, y esto se repite nuevamente en Argentina porque es la unión del alma italiana y el alma ibérica, ¿no es cierto? Que ambos son descendientes del imperio. Mira, para agregarte, cuando estabas hablando de teología, acá me comenta un muchacho, hubieron algunos padres de la iglesia, como por ejemplo Tertuliano, que decían que el alma tenía su origen en Dios y también en los padres por cópula, es decir, en los ancestros. Aquellos padres de la iglesia contemplaban también el origen de la estirpe,
el origen genético, como sumatoria al origen del alma, en Dios. Entonces, para terminarte la idea, estamos hablando de nuestra identidad como una conformación del origen genético, espiritual y ahora del idioma. Y falta una cosita más, dos cositas más. El ideario de nuestros próceres, ¿no es cierto? Las ideas que los padres fundadores de la patria tenían para la Argentina. Argentina, o sea, ya hablamos de nación, ahora estamos hablando de la patria, ¿no es cierto? Y la patria, si bien la nación es su estirpe, la patria es una síntesis indivisible, con un sentido trascendental. La patria como síntesis indivisible tiene metas propias que cumplir. Y en ese caso, yo no considero al nacionalismo como una forma de quedarse acá, ¿no? Sino de expandir y exaltar nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, la patria es una síntesis indivisible en la que todos los argentinos, y acá vuelvo a la idea de identidad y conformo la cuarta parte, que la cuarta parte, además de ser el ideario de nuestros próceres, es el futuro de nuestros hijos. Es lo que requiere para todo individuo, para todo ciudadano de la patria, conformar una abnegada unidad que vaya y que tenga una visión hacia el futuro de nuestros hijos. Es la síntesis trascendental de la patria, ¿no es cierto? No solamente nos quedamos en la idea terrenal y material del momento, sino que pensamos en lo trascendente, que aquello es uno de los conceptos que conforma al hombre criollo, como usted me estaba diciendo, la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia. Entonces, eso conforma la identidad argentina y lo que yo busco exaltar. Sí, bueno, eh, ahí nosotros podemos ingresar a los conceptos eh, que constituyen el plasma vital de los argentinos. Yo no tengo formación teológica, no me atrevo a hablar de eso porque no tengo formación teológica. Eh, Quiero aprender, soy curioso, busco estar ajustado a, a la fidelidad a Cristo. Por eso yo le decía que hoy veníamos leyendo una de las misas, ¿no? De Juan Crisóstomo, Juan que, Crisóstomo. que no es una encíclica papal, sino algo que ese hombre dijo, es que ese santo dijo en su momento, ¿no? Frente a las herejías. Y particularmente frente a las herejías que son la judaización de los cristianos, de las cuales hay que rechazar y huir. Exactamente. Eh, No solamente de los cristianos, Ahora, del mundo. bueno, está bien. Eh, lo que yo sí puedo llegar a decir es que hay un plasma vital de los argentinos. Ese plasma vital es lo facúndico. Y lo Civilización y facúndico barbarie. se puede observar en el culto nacional al coraje y el cabildo hispano-criollo. Eso hace una idea de comunidad. Es nuestro tema. Yo soy nacional justicialista. Y nosotros, que somos nacional justicialistas, tenemos una concepción de comunidad. Esa concepción de comunidad es una concepción que nosotros sí podemos plantear como crisol de razas, que no es inclusión, como plantean a veces dentro del peronismo que está totalmente perdido, que ha extraviado a Perón, y al extraviar a Perón ya no es. Pero en recuperar
cuál es nuestra raíz, sí podemos observar que nuestra idea fuerte, nuestra idea constitutiva en el nacionaljusticialismo es la idea de integración, que no es inclusión. La inclusión suma por sumar, pero no constituye comunidad, sino que le da una parte a todos. Y la idea de inclusión para nosotros es una idea, por decirlo así, herética, que hace al proceso de fragmentación nacional. Considero que uno Mientras que... como católico, ¿te interrumpo? Sí, sí. Considero que uno como católico, por ejemplo, como vemos ahora, usted, por lo que he visto, tiene una idea de continentalismo, ¿no es cierto? De unión hispana con todo lo que Claro. es el Sudamérica, ¿no es cierto? Pero ahora yo considero que como católicos uno dice, bueno, uno debe aceptar al extranjero, ¿no es cierto? Pero después tenemos la idea de Santo Tomás en la Suma Teológica, ¿no? Que nos dice que el rol del Estado no es el mismo que el rol del individuo. Entonces, no podemos permitir que el delincuente lleve a nuestra patria a la ruina, ¿no es cierto? Entonces ahí entro quizás en una diferencia con las ideas continentalistas que presentan ustedes desde el del nacional justicialismo, perdón. Que es un nacional sindicalismo también. Es un nacional sindicalismo, así es. Yo tengo cierto aprecio, por la Falange, tengo cierto aprecio por Falange, y por José Antonio Primo de Rivera, más que nada. Es un hombre muy noble. Muy noble, muy noble. Y justamente hay una frase que a mí me resuena y que una vez que la leí yo iba pasando las páginas de La conquista del Estado de Ramiro Ledesma Ramos, también uno de los creadores de la HOMS, la integración con Falange, y dice una cosa: nada puede hacer un pueblo sin una previa y radical exaltación de sí mismo como excelencia histórica. Y ahí es donde me pongo a pensar y yo considero que Argentina es excelencia histórica. ¿Y qué pasa? Hay una identidad aún criolla y aún rioplatense en la plataforma continental, pero no es total. No es total. No es lo mismo un ciudadano del Perú de hoy que el ciudadano del Perú del año 1800. No es lo mismo. Se ha diluido la identidad rioplatense y se ha diluido también el sentido trascendental y heroico de aquella identidad criolla. Queda un pequeño remanente. Eso es lo que sostengo. Bueno, pero esto ha pasado en todas nuestras naciones hermanas y también ha pasado en Europa. Europa está totalmente perdida. Porque ¿qué queda de Alemania? No existe más. Y a este ritmo, en donde el extranjero... ¿Qué queda de Alemania hoy después del proceso de desnazificación? No queda nada. ¿Qué queda hoy del pueblo alemán? Entonces, el problema de esto es no solamente un problema de los argentinos, es un problema civilizatorio que hay que observar en la base del igualitarismo como doctrina política. Ese igualitarismo como doctrina política constituye otra de las herejías que el padre Castellani manifestaba en lo que hace a las tres herejías que constituyen lo demoníaco de este mundo, que es el marxismo, el liberalismo y el modernismo. Entonces, entre las tensiones políticas que se dan entre el marxismo y el liberalismo, eso está tanto por izquierda y por derecha, están manifiestos en el modernismo, que es la expresión de las tres herejías en una. Exactamente, exactamente. El proceso de modernización se divide, tiene alma, el proceso de modernización
tiene alma hebrea, tiene alma judaica, ¿bien? Sí, capaz que le suena fuerte a alguien, capaz que le suena fuerte a alguien. Pero se manifiesta desde el materialismo, el racionalismo que lleva al materialismo y al iluminismo, y al mamonismo. El mamonismo es uno de aquellos tres aspectos que lleva a la deificación de los bienes materiales y disuelve los valores eternos de cada individuo. En tanto usted me habla de marxismo o de comunismo como liberalismo, mire cómo Nietzsche decía, hay otra palabra para mediocre y aquella palabra es liberal. Hay un proceso del cual ambos son partícipes. Y esa es la desintegración, un proceso natural, digamos, ¿no? De decadencia moderna, agravado tras la Revolución Francesa, en donde se busca la desintegración de los valores eternos, como son los valores de la tradición, como son el valor de la voluntad, el valor de la sangre, el valor de la tierra, el valor de la estirpe, de la familia, ¿no? Sin ir más lejos, el valor de la trascendencia, todos aquellos son valores eternos. Yo lo estoy desarrollando un poquito más en un libro que quiero escribir, que estoy escribiendo en realidad, pero ese es el proceso de desintegración. Y tras la desintegración, ¿qué es lo que pasa? Mi visión, ¿no es cierto? Un proceso de faramayas, un proceso de falsedades, en donde la izquierda no es izquierda, en donde se han subvertido aquellos valores tradicionales, se han subvertido. La izquierda no es izquierda, la derecha no es derecha, la derecha no es familia, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, ¿no es cierto? Aquello lleva a la asunción del hombre en una inmensa masa amorfa en la que se pierde toda individualidad. Bueno, esto se puede ver que de aquello que mencionábamos del proceso de denazificación de Alemania, lo que ocurre es que la socialdemocracia y los socialcristianos, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Egbert, son aquellos que constituyen los lineamientos del mundo político después de Yalta. Porque esto no es solamente un campo de lucha espiritual, sino que el campo de lucha espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, pero se manifiestan en el posicionamiento político de las naciones y de las ecúmenes. Entonces, el proceso de normalización del igualitarismo lo que trata es de constituir un humanismo falso, que es aquel que dicta esta idea de que, así como nos dicen a nosotros, latinoamericanos, nosotros no somos latinoamericanos. No somos latinos, ¿no? No, pero además esto más allá de las posiciones políticas, porque Borges nunca ha coincidido con nosotros, pero Borges, como argentino y criollo, supo decir, no he conocido nunca a un latinoamericano. Eso hay que saber verlo, porque es más importante la unidad nacional que las particulares diferencias que podemos tener entre nosotros. Eso es verdad. Y el proceso de homogeneización, que es el proceso de la socialdemocracia, es la que termina aunando todas las ideologías políticas en base a una doctrina que es la de los derechos humanos. Derechos humanos de un humano que no tiene ni pies ni manos, que no se sabe qué cosa es. Y la última expresión aumentada de esa ideología es el progresismo, el cual a través de la ideología pretende una cancelación a través de un acto moral ideológico. No permite pensar, cancela el pensamiento. Mire, se lo voy a decir de una manera sencilla, como para que podamos sortear este impedimento, esta piedra de tropiezo que tenemos en el camino, para pasar a los temas más importantes que nos deben convocar. Hay una discusión que se da entre Habermas
de la Escuela de Frankfurt y Nolte sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial y particularmente Alemania. Nolte plantea que hay que separarse y tomar distancia de los hechos para poder construir la historia. Que la historia es una ciencia del espíritu. ¿Y la historia qué requiere? Y la historia requiere de observación, requiere de documentación, requiere de ciencias, no sé si subalternas, pero sí complementarias, como es la hermenéutica, que hace a la lectura de los textos sagrados. Requiere de toda una aparatología documental que como ciencia por sí misma exige para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué dice Habermas? Dice, no podemos nosotros cesar en la memoria. Los hechos de la Segunda Guerra Mundial requieren para Alemania estar siempre en la memoria. Claro, ¿qué es eso? Bueno, un montón de cuentos, un montón de falsedades. Y Nolte lo desprecia a Habermas y dice, bueno, esta memoria, ¿qué es? Y bueno, una memoria que nunca pasa, algo que nunca deja de estar, entonces así no se puede pensar. Por eso nosotros, en la recta actitud y en el correcto sentido de constituir una historia que nos permita a nosotros darle a las generaciones que están en el porvenir las guías necesarias para poder afirmarse, tenemos que ver que la fuente de todos los males son estas tres herejías, que son el marxismo, el liberalismo y el modernismo, como así lo dictó el padre Castellani. Pero específicamente observar que la socialdemocracia se ha constituido en el continente de dominio del pensamiento universal, lo cual a través de su proceso de homogeneización busca crear un sujeto único, en el mismo sentido que los norteamericanos han planteado en su momento One World. En el mismo sentido que los norteamericanos han planteado un único gobierno mundial. Porque ahora se está discutiendo de que Donald Trump rompió con la globalización y que Donald Trump ahora vuelven a renacer los nacionalismos. Eso no es así tal cual se dice. Estados Unidos está defendiendo sus propios intereses, claramente, pero esto no quiere decir que hay un reparto de nacionalidades para todos, porque Estados Unidos, ¿por qué está posicionado en este aspecto globalmente como potencia? Porque Estados Unidos perdió la conducción de la globalización, perdió la conducción política de la globalización. Entonces necesita conducir frente a principalmente, y en segundo lugar, y bastante en segundo lugar, Rusia, necesita constituir un nuevo Yalta, un Yalta sin guerra. ¿Quieres algo? ¿Cigarro? Un Yalta sin guerra. Bien. No ha pasado una guerra mundial en la cual podemos decir que hay 20 millones de muertos. No hay 20 millones de muertos. Lo extrajeron a Maduro de Venezuela y la cantidad de muertos, por supuesto que la pérdida de una sola vida para nosotros que somos cristianos, ¿cuál es? Una sola vida que se pierde. Pero fíjese usted, Ian, los muertos por la extracción de Maduro en Venezuela son menos a la cantidad de asesinados en... No, un cigarrillo, mi amor, tráeme por favor.
Los muertos en Venezuela son menos que la cantidad de asesinados en Venezuela por día dentro de la violencia en la cual se vive en Venezuela diariamente por delitos, delitos que son por robos, por muertes pasionales, por todas las porquerías que se vive socialmente. Entonces, no fue un tema que esta extracción del presidente Maduro ha sido un acto de guerra. Si los venezolanos se matan en Venezuela, mayormente más que por lo que ha hecho Estados Unidos sobre... Es la representación. Venezuela. Uno no apoya, por opinar, no apoya a Trump. Somos la doctrina Drago. Nosotros somos de la doctrina Drago. Y la doctrina Drago justamente está posada sobre los hechos que se manifestaron en 1902, justamente sobre Venezuela. Ahora, el problema es que los argentinos estamos tan destajados de nuestra propia raíz, es que no se escuchan voces en la Argentina que deberían ser voces mayoritarias en el pueblo argentino, en la dirigencia política, que todavía estén posadas sobre la propia doctrina argentina, que es la doctrina Drago, ¿no? Ahora, ¿quién habla de la doctrina Drago en estos momentos donde ocurren estos hechos en nuestro continente? Y parece que no hubiera existido cuando los argentinos derrotan, que esto es lo que hay que ver, la victoria argentina en 1902, en el gobierno del general Roca, donde estaba el Perito Moreno, el hombre que logró la conquista del territorio nacional, marcando los hitos en nuestro territorio, en nuestra línea de frontera, la primer base antártica en la isla Orcadas, a través del alférez Sobral, el nacimiento de la sociología argentina a través de Vialet Macé, el teniente coronel Riccieri con la constitución del ejército profesional y la formación prusiana del ejército argentino, y a partir de ahí la escuela de ingenieros del ejército, que más adelante, ¿qué nos dio? Nos dio el general Mosconi con la creación de YPF, la primera petrolera estatal del mundo, que a imagen y semejanza se creó Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, YPFB en Bolivia, Copetro en Colombia, sí, incluso la PDVSA de Venezuela, todo eso que Maduro, es de enorme magnitud. Eso que es la doctrina nacional. Sí. Maduro no en ese ve, caso es no se quiere un tirano, en el sentido clásico. Es un tirano en el sentido clásico. Era legítimo como pero cristiano buscar. Maduro no tiene relevancia, pero el problema no es la irrelevancia de Maduro. El problema es que los argentinos no nos reconocemos a nosotros mismos en esto que yo estoy manifestando, que son los grandes hechos continentales, que no tienen solamente a la Argentina como protagonista, sino que tienen a la Argentina como conductora del continente. Porque después del general Mosconi, viene Altos Hornos Zapla y Somisa con la epopeya del acero argentino a través del general Sabio. Y eso lo hicimos nosotros, los argentinos. Y usted fíjese, para la independencia económica de una nación se necesitan principalmente dos cosas: el petróleo, que es la energía, y el acero, que es la industria. Ahora, ¿dónde está para nosotros, argentinos, la concepción, el arraigo en nuestra propia doctrina nacional, que son la doctrina Drago, de no intervención en la vida de las naciones, y por otra parte, el industrialismo como afirmación de la independencia económica, además de la soberanía política, cuando están ocurriendo estos hechos? A Maduro nosotros lo podemos calificar de lo que se quiera. Sí, seguro. Es un desastre lo de Venezuela. Porque además, fíjese. Te hago una pregunta, siguiendo la línea para no irnos por las ramas. Es interesante los conceptos, porque yo adhiero en muchos y son otros más interesantes. Pero
hay algo fundamental, ¿no es cierto? Bueno, ahí dijiste algo fundamental, como por ejemplo, ¿cuál es el arraigo? Bueno, sucede un desarraigo hoy en día. Hoy en día sucede un desarraigo con los elementos que conforman a la Argentina, ¿no es cierto? A la Argentina como nación y como patria. Ahora, hay algo que me interesa, hay algo que me interesa escuchar. ¿Cuál es su idea de gobierno hispanoamericano? Bueno, eso es muy importante de conversar. Esa conversación radica en que nosotros lo que estamos buscando es la afirmación de nuestra ecumen. Fusquito, ¿le podés pedir a Romina el cargador? Porque se me va a cortar la transmisión. Nosotros lo que estamos impulsando es la integración continental de la patria grande, que es nuestra América, que es nuestra ecúmene, que podemos decir Hispanoamérica, Iberoamérica. No conviene decir Latinoamérica porque eso nos extraña de nosotros mismos, ¿no? Eso sería la injerencia del imperialismo francés sobre nosotros. Pero bueno, esto es un tema que en la Argentina particularmente está avanzando y está avanzando muy bien. Está avanzando muy bien. Porque la leyenda negra española ya no está teniendo en este momento la fuerza que en un momento supo tener. Con todo, leyenda negra que hace al latinoamericanismo, ¿no? Sino que lo que podemos observar es que esto ha perdido en la Argentina fuerza política y lo está perdiendo continentalmente, más allá de los dislates de la presidente de México, que está pidiéndole a España que pida perdón. Que pida perdón, sí, no, un desastre, un papelón. Un absurdo, pero es un absurdo político lo de esta mujer. Yo lo digo con todo respeto porque es la mandataria de México, ¿verdad? Y si yo soy presidente de la nación en la Argentina, tengo que tener prudencia política para no constituir enemistad entre el pueblo mexicano y el pueblo argentino, por supuesto. Pero esto no significa que uno no señale errores, dislates de los mandatarios que hacen o que son contrarios a nuestra unidad continental. Porque si no, no vale todo y no da lo mismo todo por tener cierta armonía política. Entonces, esta caída del ascendiente de la leyenda negra dentro del continente es muy positivo. Esto está dado por muchos pensadores y militantes políticos argentinos que puedo mencionar, ¿no? Por supuesto que Marcelo Ullo, de Santa Fe, de Rosario, es uno de sus mayores difusores, pero también Gabriel Fossa Robecki, también Patricio Lons, y por sobre todos ellos Alberto Vuela, porque el filósofo Alberto Vuela es el hombre que viene desde toda la vida, desde hace 50 años planteando la falsedad del concepto latinoamericano y la idea de lo hispanoamericano y lo iberoamericano. Entonces, ¿cómo nosotros estamos planteando hoy la unidad continental? A partir de una ley de almirantazgo iberoamericana. Esta ley de almirantazgo iberoamericana tiene como base la navegación de ultramar. Cuando nosotros, nuestras marinas mercantes, integradas continentalmente, bajo un doble registro, que significa un registro nacional, bandera argentina, bandera mexicana, bandera brasilera, bandera venezolana, bandera colombiana, bandera peruana, ¿no? Lo cual está circunscrito geopolíticamente en la teoría del rombo. La geopolítica de la teoría del rombo es aquella que dice, bueno, Caracas, Lima, Buenos Aires y Santos o Brasilia
constituyen una unidad política de fortalecimiento continental. Nosotros a esa teoría del rombo que planteamos, bueno, una teoría de proyección antártica que entre el extremo oriental de Brasil y el extremo occidental del Perú hay una proyección hacia la Antártida, hacia el Polo Sur, en la cual, ¿qué dice? Bueno, este sector antártico pertenece a nosotros continentalmente, no solamente a la Argentina, el sector antártico argentino, que los chilenos dicen que les pertenece a ellos, es toda una tontería eso. Bueno, ahora, ¿cuál es el intruso? Inglaterra. Entonces, el sector antártico argentino y el sector antártico chileno son un mismo sector del cual el intruso es el inglés. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que los chilenos comprendan la importancia de la unidad continental y no el buscar una superficie que es superior a su presencia continental en América, porque es un absurdo. La Argentina tiene la Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados en continente americano y 1 millón de kilómetros cuadrados en continente antártico. Ahora, ¿cuál es la proporción chilena sobre la Antártida? Tienen más, los chilenos resulta que tienen más superficie en el continente antártico que en el continente americano. Bueno, son absurdos que no puede nadie aceptar. Ahora, sí podemos nosotros plantear una Antártida iberoamericana, en la cual, ¿el proyecto cuál es? Unir, dentro de una ley de almirantazgo iberoamericana, unir en una corporación antártica a las 20 y pico, 30 naciones de habla hispana, con institutos antárticos con presencia y bases permanentes que nos permita a nosotros la defensa continental del sector antártico argentino, que cuando vence el Tratado Antártico allá por el 2041, Estados Unidos e Inglaterra van a venir a apropiarse de la posición argentina. Entonces, lo que planteas es un supraestado latinoamericano, un supraestado continental. Iberoamericano, el cual tenga una expresión natural en la presencia y posesión antártica. Con respecto a la ley del almirantazgo, la navegación de ultramar conjunta en el cabotaje continental que nos permita a nosotros todas las cargas ser transportadas por buques de bandera nacional con doble registro nacional y registro continental. Le podemos poner una bandera blanca con una cruz roja, podría ser nuestra forma de identificar. Pero en ese escenario, ¿qué sucedería con la identidad nacional cuando hablamos de nacionalismo, por ejemplo? Estaríamos hablando de integrarnos con la supuesta patria grande, el cual el 75% de las personas pertenecientes a aquella patria grande tiene un alma distinta a la nuestra y ha demostrado, al pasar a lo largo de la historia, a lo largo de este último siglo, ha demostrado ser incapaz de integrarse a la sociedad argentina, ¿no es cierto? Estamos viendo de que la mayoría de los, por ejemplo, inmigrantes limítrofes termina en villas y lleva también a la propia villerización de la sociedad. Entonces, yo considero que antes de hablar de un supraestado latinoamericano habría que hablar de la exaltación nacional primero, ¿no es cierto? Para luego dar el ejemplo con disciplina, para no aceptar la disolución cultural, porque si no estaríamos asumiendo y aceptando de forma sumisa una disolución cultural, una homogeneidad latinoamericana cuando sabemos que Argentina no es Latinoamérica. Yo creo más en la idea de un imperialismo propio. ¿Cuál sería el mayor golpe que se le puede dar al angloamericano? La anexión de la provincia de Uruguay. Ese es el mayor golpe que se le puede dar al imperialismo anglo-sionista.
Ahí Argentina tendría un puerto extra, el cual los ingleses nunca quisieron que tengamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que tendríamos que comenzar por reintegrar la identidad rioplatense, que es un pequeño remanente, hablamos de un 20% nada más, dentro de lo que es Sudamérica. Nosotros somos menos de 50 millones de argentinos. Para ir a la guerra hay que ser... Solo los fuertes pueden ser dignamente, primero neutrales y luego ofensivos, ¿no es cierto? En ese caso... Necesitamos ser un poco más. Yo creo que no es un tema de números. Yo creo que no es un tema de números, sino de calidad. Pero además del espíritu, también la materia existe. Entonces, el tema con respecto a la banda oriental, hay más uruguayos en la Argentina que en la banda oriental. Así que ya los tenés. Viven acá. Hay más uruguayos en el mundo que Uruguay. Bueno, entonces, el asunto radica en lo siguiente. La unidad continental no está pensada en la gente que tiene necesidades, es pobre, o en aquellos que tienen una inclinación al delito y son delincuentes. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos planteando que el enemigo es el anglosajón. Y más delincuente que los ingleses no hay. Más ladrón que el inglés no existe en el mundo. Y los yanquis van por ahí. Ahora vos imagínate, ¿no? Pero no se puede crear una unidad, no se puede crear una unidad en base al odio, es lo que estábamos hablando, sino a la exaltación propia, al amor, ¿no? Claro, a lo propio, a la patria. Pero imagínate, los ingleses no nos quieren a nosotros, así que no nos podemos integrar con ellos. Ellos nos quieren someter. Y los norteamericanos son bastante parecidos a los ingleses. Entonces no es posible. Es una extensión del imperialismo británico de Estados Unidos e Israel. Claro, entonces con ellos no hay arreglo. Con ellos el conflicto es permanente. Fíjate el problema que tenemos en la Argentina. Tenemos no solamente la gente que está con Milei, que son pro-yanqui, pro-ingleses y pro-hebreos. Esta lucha se da entre los patriotas y los antipatria. Fíjate que además dentro del nacionaljusticialismo tenemos peronistas de Donald Trump. Sí. Y bueno, querido, entonces fíjate la situación en la que nos encontramos nosotros. Entonces, no podemos ni siquiera arreglar el propio despelote que tenemos adentro del movimiento nacional. Porque en nombre de incluso en nombre de la doctrina nacional se dice cualquier barbaridad. Se dice América para los americanos, cuando bien entendido, cualquiera sabe en la Argentina que es América para los norteamericanos. Es el verdadero sentido de la doctrina Monroe. Porque la doctrina Monroe, cuando se plantea, después tiene hechos de realización material, que es la guerra contra España, con la cual se quedan con México, con Cuba, con Guam, con Filipinas, con Puerto Rico. Esos son los hechos de la historia, no son opiniones, son hechos. Son hechos. Entonces, son hechos de conquista de los norteamericanos basados en la doctrina Monroe. Después, ¿qué viene? El Big Stick. ¿Qué es el Big Stick? El que está alineado con nosotros, dicen los yanquis, está todo bien. Y el que no, le pegamos un palazo en el lomo, que es la complementariedad de la doctrina Monroe. Después, ¿qué plantean los yanquis? La política de buena vecindad. Esto Perón lo supo. Perón políticamente destruye ese concepto norteamericano con humor y brillantez criolla, ¿no? Que esto es lo que hay que saber ver. Porque los criollos no somos amargos. Ahí nuevamente, ¿qué dice Perón? Usted me habló de la... Dice, cuando los norteamericanos nos proponen la política de buena vecindad, y Perón le dice, claro, esa política de buena vecindad, nosotros tenemos que ser los buenos y ellos son los vecinos. No engañan a nadie los yanquis, ya sabemos lo que son. Son un ser
un ethos opuesto al ethos criollo. Bien. Nosotros somos la gauchada. Y ellos son una ventaja. Va por ahí. No Nosotros solamente somos los la norteamericanos. ¿no? Vos tenés que ver que el Perú peleó junto a nosotros en Malvinas 82. Estados Unidos no peleó con nosotros en Malvinas 82. Sí lo peleó el Perú. Ahora, y lo que pasa es que acá en la villa tenemos los peruanos que venden falopa. Sí, yo te lo entiendo. Vamos a decir las cosas claras como son, sin ambajes. ¿Que hay peruanos que venden falopa en la Argentina, en las villas? Sí, no hay ninguna duda, querido. Ahora, ¿cuál es la política para esos peruanos en la Argentina que venden falopa? Guerra total. Bien, bien. Pero vamos a seguir esa línea. Vamos a seguir esa línea. Entonces, hay que edificar una conducción del gobierno nacional que permita a nosotros tener la conducción del Poder Ejecutivo Nacional y tener una política con respecto a la venta de pasta base, de crack, de lo que son drogas de exterminio a la juventud, porque principalmente esas drogas son drogas de exterminio de la juventud, de guerra total. ¿Cuál es la política contra...? Vamos a frenar en este punto. Usted me habló del ethos, que es diferente al ethos argentino. Entonces, vamos a volver al punto que hizo al comienzo, de que la pelea es espiritual. Vamos a tomar ese punto. En ese punto también me baso yo. Yo creo que esta lucha es espiritual. Esta lucha no es material. Sí. Entonces, la lucha no es contra los pueblos, sino contra su espíritu. Y en este caso estamos viendo, y se ha demostrado a lo largo de la historia, cuáles naciones o cuáles razas espirituales. ¿Cortaste la cámara o me escuchás? Ahí está. ¿Qué razas espirituales no son compatibles con la configuración argentina? Bueno, se ha demostrado que el indigenismo no lo es, que el anglosajón no lo es, que el espíritu semítico tampoco lo es. ¿Cuál es? El espíritu solar y trascendental de los que somos descendientes de los pueblos indoeuropeos y por extensión europeos. Ese es el espíritu compatible con el ethos argentino, con el ethos criollo. Y tenemos muchísima injerencia y muchísima particularidad de similitud, ¿no es cierto? Como por ejemplo el arquetipo del gaucho errante, como forma casi de barbarie, ¿no es cierto? Arquetípicamente estamos hablando. Pero bueno, justamente entonces en esa raza espiritual entramos con que los peruanos criollos sí digamos, se integran fácilmente, pero no el indigenismo. Entonces nos encontramos con que el Perú de ahora no es el Perú de hace 200 años. Bueno. Lo que pasa es que el indigenismo es la escoba del inglés para barrer a los criollos. Y la leyenda negra. El indigenismo también. Es la escoba de los ingleses para barrer a los criollos. Vos escuchás valses peruanos, conocés los guitarristas peruanos. Son tan buenos como los guitarristas argentinos. Si vos escuchás todo lo que es la matriz del tango argentino, de los estilos criollos y de la milonga surera, cuando vos escuchás los guitarristas peruanos que tocan valses peruanos y estilos, vos te das cuenta que hay una conexión, que por supuesto que esa conexión está dada sobre una misma base, que es la hispanidad, donde vos te reconoces culturalmente de manera inmediata, pero para eso hay que estar sumergido en la cultura. Los videos de YouTube y la lectura tiene cierto alcance, pero otra cosa es la vivencia. Y la vivencia, bueno, en un vitalismo como es lo que somos nosotros, alcanza. Ahora, otra cosa es la avanzada mara, otra cosa es el reggaetón, que es una porquería. Bueno, ahí vamos a la villerización, ahí vamos a la villerización de la sociedad. Bueno, por eso nosotros tenemos que observar qué es lo constitutivo del ethos, porque el gaucho es una figura arquetípica equivalente. Y Ian, te voy a tener que dejar porque me están esperando a cenar. Pero te quiero manifestar que el gaucho en México se llama charro, en Venezuela y Colombia se llama llanero, en Ecuador montubio, en Chile guaso,
En Río Grande del Sur, en Brasil, se llama gaullo. Y en Uruguay y en la Argentina se dice gaucho, pero es el mismo arquetipo, que no es el cowboy norteamericano, No, negativo. sino que como figura Criollo, arquetípica, criollo. y en ese arquetipo hay una unidad común que está deformada por la avanzada norteamericana, porque toda la porquería de la avanzada mara, del reggaetón y todo eso en Centroamérica, viene de Estados Unidos, no viene de la hispanidad. Todo eso es el crack del rap. Es el crack del rap norteamericano. Exactamente. Es la pasta base cultural de Estados Unidos. Eso es lo que hay que observar, porque si no parece que eso fuera producto nuestro, cuando en realidad es la droga de exterminio que Estados Unidos exporta sobre nosotros. Ese es el asunto. Bien, y hay algo, hay muchos aspectos más también de degeneración cultural para cerrar, que sabemos quiénes lo financian, ¿eh? No solamente es la música, es un proceso de Los degeneración hebreos, cultural. Exactamente. Es financiado. los hebreos, que no son una religión, que son un materialismo, y que Exacto. algún día podemos volver a encontrarnos a meditar con alguna misa de San Juan Crisóstomo para dejar Alguna claro nuestra homilía. posición al respecto. Una homilía de San Juan Crisóstomo para dejar muy en claro cuál es nuestra posición al respecto, con respecto a una de las herejías y con respecto a lo que nosotros tenemos que preservar como cristianos, que es contra la judaización de la cristiandad. Como dice el señor Ribanera Carles, la herejía judeo-cristiana. Claro, nosotros no somos judeocristianos, somos cristianos. Y la Exactamente. Biblia se lee de la mitad para adelante, porque nuestro Dios es nuestro Dios y el Dios de ellos es otro Dios. Que ni siquiera saben nombrarlo, es verdad. Bueno, Miguel, te voy entonces dejando que vas a comer y Dios quiera que podamos hacer una Sí, segunda parte en algún momento. pero Ojalá, claro, querido, como eh, ojalá que pueda ser presencial, sería mucho mejor. vos sos de Mar del Quizás, Plata, soy de Mar del Plata, así es. yo voy a menudo a Mar del Plata, tengo grandes amigos, eh, mira, de grandes amigos de la agricultura y del puerto, Interesante. de la agricultura y del puerto, productores agropecuarios y pescadores, gente del puerto, marinos. Tengo muchos amigos en Mar del Plata, voy habitualmente. Vos sabés que nosotros hay un hotel muy lindo, que es el Gran Hotel Santa Teresita, que no sé si vos lo ubicás, que está al sur, ¿no? Cerca del puerto, y tiene una iglesia el hotel. Mirá, no conozco. Yo vivo acá hace 3 años, pero no lo ubico. Te propongo que vayamos a rezar el rosario a la iglesia, que después en el lobby del hotel hagamos un programa, porque los dueños del hotel a nosotros nos quieren mucho y nos reciben siempre. Podríamos organizar un buen programa, un buen setup. Tendríamos que organizarlo bien. Para hablar más a fondo y de otra manera, esto en persona es otra cosa. Sí, claro, por supuesto. Nosotros atendemos las videollamadas y la cosa de internet, pero para nosotros el encuentro, porque vamos al apagón, ¿no? Que es otro tema que vamos a tener que hablar. Vamos al apagón. ¿Por Bien. qué? Sí. Por una cosa sencilla, mi amigo. Usted fíjese que a través de esto la DAIA nos va a salir a cazar a todos. Así que lo que hay que hacer es cortarla con este tema y juntarnos para organizar la insurrección nacional de los argentinos, la insubordinación fundante de los argentinos. Así como Marcelo Gullo lo dice en el tiempo pasado, nosotros ese pasado lo hacemos presente y decimos la nueva insubordinación fundante de nuestra patria. Así que va a haber que ir al apagón y desde allí organizar para qué. Bueno,
como decía Ricardo Iorio, para expulsar a los demiurgos de la Argentina. Exactamente, para expulsar a los demiurgos. Bueno, Martín, Saturno. a los adoradores de Saturno, exactamente, los que se funden en la mano izquierda. Martín, te agradezco fervientemente la predisposición a querer hacer un debate, una charla, acá con los, bueno, conmigo y con los jóvenes que me siguen, ¿no es cierto? Que estamos creciendo exponencialmente ahora. Te felicito, Ian. Me parece muy bueno lo que haces. Yo no te conocía. Gracias a Tony Muollo, que es uno de los productores argentinos que produce alimentos y que es un operador del mercado central argentino, que es un joven como vos, me mostró y me dijo sería muy bueno una conversación con Ian. Y bueno, le agradezco a Tony el contacto con vos. Es muy bueno esto. Te, te deseo todas las bendiciones, que sigas creciendo, que sigas reuniendo jóvenes que tienen interés en todos estos temas que hemos tratado. Y bueno, hermano mío, todo lo mejor para vos. De igual manera, les deseo muchos éxitos y vamos a volver estamos en contacto para volvernos a encontrar en un debate. Siempre, siempre desde el respeto y desde el hermano en la patria y en Cristo, ¿no es cierto? A mí Así es, no me por va, no supuesto. me va eso que vienen a atacar constantemente porque hay un punto de inflexión que es la unidad en la patria. Dios lo bendiga, Martín. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.